¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a estar hablando con el ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Vamos a estar hablando de la realidad política, del momento que enfrenta el gobierno, en el contexto de una campaña electoral compleja, dificultosa, llena de interrogantes. Para el gobierno, para la oposición, para la gente. También vamos a estar hablando de un tema muy concreto, el tema del narcotráfico, con el ministro de Defensa, Julio Martínez. Hemos observado todo lo que está pasando en estos días con el decomiso de gran cantidad yo diría, no solamente de kilos de droga, sino también de vuelos ilegales, algo que preocupa muchísimo a la Argentina y que junto con el Ministerio de Seguridad exige también la atención del Ministerio de Defensa. Y en el final vamos a estar hablando con Martín Seffel a propósito de lo que es su visión, un hombre excelente actor, comprometido con la realidad social y política de la Argentina. Tres primeras reflexiones antes de hablar con el ministro Avelluto. Hemos tenido una semana muy intensa en desafíos importantes. Uno, el tema de la lucha contra la corrupción, que por supuesto constituye un desafío de la Argentina. La Cámara de Diputados acaba de aprobar todo este tema que tiene que ver con la ley de responsabilidad empresarial, que hace a la corrupción. La corrupción tiene dos componentes, el del funcionario que es corrompido y de quien corrompe, persona o empresa. Desde ese punto de vista se ha dado un paso adelante más allá de lo que ha pasado con el artículo 37. El artículo 37 era de importancia, ¿por qué? Porque permitía investigar casos con retroactividad y ahí aparece el nombre, Odebrecht. Por lo tanto, todo eso, en principio, desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial y de las exigencias para compensaciones, sanciones y demás, queda exceptuado. Pero obviamente hay un camino importante para poder actuar a partir de esta legislación. Sin embargo, quiero marcar algo. Queda un paso más. Porque existiendo la legislación, queda el paso de la justicia. Y en eso también la Argentina tiene un problema. La Argentina hoy tiene casi como un paradigma de modelo a 3 jueces brasileños que han puesto en jaque a los gobiernos de Lula, de Dilma Rousseff y lo están poniendo al de Michel Temer. Es decir, todo el espectro ideológico. Jueces valientes que están avanzando concretamente contra la corrupción en tiempo real. Es decir, hay exministros y ministros que están yendo presos. Qué lejos estamos de eso. Qué lejos estamos de eso. Por lo tanto, quiero marcar la dimensión del problema de la Argentina. No solamente por la falta de la legislación. La Argentina no tiene hoy ese perfil de jueces que tiene Brasil. Es penoso decirlo. No tenemos hoy jueces en la Argentina, salvo muy pocas excepciones, que puedan representar un paradigma de lucha firme contra la corrupción en tiempo real. Mientras eso no ocurra, leyes como las que se aprobaron ayer, que son positivas, no servirán para nada. Porque si la consecuencia es que un juez aplica esto 20 años después, eso no sirve. Primer punto. Segundo punto, en el contexto de lo que hoy vive la Argentina. 2 casos, Julio De Vido y Carlos Menem. Carlos Menem, condenado, sin embargo no ha sido desaforado por el Senado. De Vido, ahí está, todavía sigue siendo diputado. Forma parte de esta realidad que tiene la Argentina, es decir, la impunidad. Y en este caso es la otra moneda. Ha habido finalmente a veces algún avance judicial y la política protegió. Mientras esa matriz siga funcionando, podrá haber leyes que salgan del Congreso que estos delitos seguirán impunes. Es una vergüenza que Menem vaya a ser candidato en La Rioja, lo cual demuestra la Argentina del vale todo. Pésimo signo, no solamente para nosotros, para el país como tal. Tercer punto, y ya voy a la entrevista. El dólar
ha vuelto a ser tema. Y más allá de los avatares, de cuánto subió, cuánto bajó, quiero decir esto. El problema del dólar hoy es producto de la incertidumbre política que produce la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y el resultado de no saber qué va a pasar. Esa es la realidad. Eso es lo que deberá enfrentar la Argentina y el gobierno. Y dependiendo de ese resultado, será que la Argentina pueda ser algo previsible o estable. Pero la realidad es esta. Hoy la Argentina, con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, ha entrado en un cono de incertidumbre. Le guste al gobierno, no le guste, esta es la realidad. Que como siempre decimos, mejor dicho, lo decía Aristóteles, es la única verdad. Ministro Abeluto, ¿cómo le va? Muy bien, Nelson, muchas gracias. ¿Cómo enfrenta esta campaña política con ese elemento de incertidumbre en cuanto al futuro del gobierno que representa el resultado de la próxima elección? Con mucha confianza en la sociedad. Yo creo que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva que no es entre partidos, diría que incluso no es ideológica, no es económica, es profundamente cultural. Es en qué época queremos vivir. Queremos vivir en un periodo que incluso excede a Cristina, en las décadas del estancamiento y la decadencia argentina, o queremos vivir en un presente plural, diverso, democrático y republicano. Y los tres temas que usted tocaba en su editorial, en su comentario, están engarzados entre sí, claramente. Es decir, estamos en un debate entre tiempos, entre épocas, entre momentos de nuestra historia. Es incluso más que presente contra pasado. Es decadencia, es frustración, como decimos muchas veces en nuestras reuniones. ¿Quién es el enemigo del gobierno en este momento? ¿Cristina Fernández de Kirchner o el desánimo y la frustración de tantos años? Ahora, frente a esto, hay una realidad, ¿no? Porque la circunstancia socioeconómica es muy difícil para muchísima gente, para la cual, cuando uno habla de institucionalidad, además habla de algo muy lejano. En esto, el gobierno hasta el momento no ha podido satisfacer las ilusiones de muchos que lo han votado. Lo sabemos y precisamente por eso creo que en esta elección se juega algo que va más allá de la adhesión a la figura del presidente, de la adhesión es la propia la sociedad la que tiene que tomar una decisión. Ahora, frente a esto, tenemos, por favor, porque nos gusta poner el ejemplo, una cosa es que lo diga yo y otra cosa es lo que aparece hoy expresado por la gente. Lo tenemos, por favor, esto que representa el pensamiento del votante desilusionado, que hoy existe en la realidad argentina, ¿no es cierto? Para verlo. Ahí lo tenemos. Hola. Esto le pasó al presidente. Sergio. Sí, ¿él habla? Mauricio Macri, ¿cómo andás? No, me estás cargando. No, estoy cargando. No, me estás cargando. No, esa voz es inconfundible, además. ¿Cómo estás? Bien, yo estoy bien. Me quedé tocado con tu carta, la leí atentamente. Cuando vos ves los tiempos de las cosas, y yo soy el primero que me voy a dormir con una angustia, porque vos la estás pasando un poco peor, dentro de un nivel. Hay otros que no tienen laburo y esto tarda en moverse y arrancar, o sea, es así. La verdad que lo que me decís vos en la carta está perfecto, y la otra cosa que me desespera, que tenés razón también de la carta, es que los que hicieron todas estas cagadas, que encima se robaron el país, como tenemos jueces como los que tenemos, los tipos todavía siguen cambiando por la calle, como decís vos, tenés razón. Entonces, es eso lo que por ahí te indigna y decís, pero pucha, o sea, a ver, ¿cómo es esto? O sea, yo laburo, encima, o sea, mi trabajo estoy en ventas y saco comisión. Sí. Y cada vez tengo que salir a la calle, estar vendiendo mucho más, o sea, mucho más en valor, en número, pero en definitiva lo que termina quedándome a mí, o sea, me rinde mucho menos a lo que tenía antes. ¿Sí? Pago un montón de impuestos a las ganancias y hay gente que se afanó la vida, ¿sí? Y nada, y siguen impunemente caminando por la calle como si nada, o más, ni siquiera la devuelven. Entonces, es más, ya pretendo que vayan presos, ¿sí? Mínimamente devolveme todo lo que Bien, te robaste. quise retratar este ejemplo porque es representativo de muchos. Y es representativo de la época en la que estamos. Un presidente, usted imagínese, Nelson, esta escena era imposible unos años atrás. Un presidente que habla con un ciudadano crítico, que como bien dice la está pasando mal,
y sin embargo podemos conversar. Y el presidente puede escuchar. A veces, y usted lo ha dicho muchas veces, gobernar es escuchar lo que le pasa a los ciudadanos. Y este es un ejemplo precisamente cabal del gran cambio que pasó en la Argentina, y que es un cambio en la sociedad que interpela a sus líderes, y de los líderes que admiten ser interpelados por la sociedad. Ahora, eso es un cambio indiscutible, ¿no es cierto? Pero claro, finalmente el ciudadano está esperando la solución que le cambie la vida. Es decir, ese cambio, con ser importante, no le termina de alcanzar para cambiar su vida de todos los días económica. Pero hay dos temas. Uno, estamos juntos. Este ciudadano crítico puede conversar con el presidente, y el presidente puede conversar con él, y como nos pasa a todos cuando vamos a los timbreos y escuchamos lo que a la gente le pasa, no es una novedad. Y por el otro lado, vemos que con dificultades, con lentitud, nuestra ansiedad va mucho más allá de los tiempos, pero vemos que de pronto en este tema se va moviendo. El señor Debido ya no goza, al menos, o parece no gozar, y esperemos que así no ocurra, de la impunidad con la que se manejó él y tantos otros durante tantos años. ¿Qué le contesta a lo que dicen, este es un gobierno de ricos para ricos? Que no es cierto. Es el gobierno que mayor inversión social ha realizado en toda nuestra historia. Es el gobierno que más ha escuchado a quienes piensan diferente de él. Precisamente porque este gobierno es el resultado de un cambio cultural profundo. Es un cambio que proviene de la propia sociedad, de los últimos años, de este siglo, de las transformaciones en las relaciones familiares, en la cultura. El gobierno expresa eso, expresa esta sociedad, con sus conflictos, con sus problemas. Y por supuesto lo que estamos haciendo es todos los días tratar de correr 1 centímetro más las dificultades que tenemos. ¿Cuál es el nivel de conciencia que hay de lo mal que lo está pasando mucha gente en los sectores socioeconómicos más bajos? Porque hay los llamados brotes verdes, sí, pero eso no llega a todo el mundo. ¿Cuánta es la conciencia de esto y cuánto es el análisis de decir, bueno, algo tenemos que hacer para que los tiempos sean otros? Porque si los tiempos son muy largos, finalmente uno puede tener las mejores intenciones, que la gente no se beneficiará de nada. Yo tengo la suerte de integrar el Gabinete de Desarrollo Humano. Allí están el ministro de Educación, la ministra de Desarrollo Social, la vicepresidenta, el ministro de Trabajo, el presidente director del ANSES, el PAMI, el ministro de Salud, y nos reunimos junto a Mario Quintana de la Jefatura de Gabinete todas las semanas para, como le decía, tratar de correr un poquito esta verdadera grieta, que es la única grieta que nos importa, la que separa a los que, como usted dice, están mal del resto de la sociedad, a quienes no podemos abandonar, a quienes tenemos que acercarnos y mejorarles su realidad. Cuesta, es difícil, tarda mucho más a veces de lo que nosotros mismos quisiéramos, pero estamos dispuestos a dar todas las batallas para lograrlo. Cada día, en cada ministerio, en cada secretaría, en cada sector del gobierno hay un mandato. Y esto que dice el presidente, tengo la suerte, esta semana tuve la suerte de conversar con él en nuestra reunión que hacemos con él todos los meses, es una prioridad. Es una prioridad, sea en el espacio de las políticas culturales o sea en el espacio de cualquier otro sector de la gestión. Aparecen cosas, porque obviamente que generan un nivel. Hoy fue lo que pasó, de mucha gente identificada con el gobierno, así que ni le cuento los otros. Por ejemplo, casos como este de la designación de la directora de movilidad en bicicleta o movilidad urbana, que usted entenderá, con sueldos de 50, 60 mil pesos, al que gana 10.000, 8.000, 9.000, le resulta indignante, aún lo haya votado el gobierno, ¿no? Cuando además se habla de la necesidad de checar el Estado. A ver, hay un compromiso que este gobierno mantiene de cuando gobernaba la ciudad, y creo que fue uno de los grandes logros, que es que tenemos que trasladarnos en nuestras ciudades usando la bicicleta. Hay 1000 razones, no las voy a contar. Pero no es esa la discusión, nombrar una directora de movilidad urbana. Mire, la división, Nelson, entre quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos esta red fantástica de viviendas. Le voy a contar una anécdota de un timbreo. Creo que era José Cepaz. Tocó el timbre una señora en una calle de tierra, en esos lugares donde el Estado se fue hace décadas y no volvió. Y yo le contaba, usted sabe que en la ciudad de Buenos Aires usted puede retirar una bicicleta en un lugar, ir hasta su trabajo, dejarla en otro lugar, y todo eso es gratis. Esta señora que estaba a 40 minutos del centro, pensaba que yo le estaba hablando de Marte, de un mundo extraterrestre.
de vuelta, ¿cuál es el adversario nuestro? No es Cristina Fernández de Kirchner, es la resignación, es el no se puede. Sin duda. Es la idea de que las bicisendas no pueden llegar a ningún otro lado que no sea la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, cuando aparece, hay estructura en el Estado para enfrentar esto. Cuando usted crea casi una dirección o nombra un funcionario con esos títulos, venimos de una gestión en donde hubo un secretario de coordinación del pensamiento nacional. No me lo diga a mí, estaba en mi ministerio. Cuando pasan esas cosas, digo, ¿cómo el gobierno no se da cuenta que eso, usted puede darle un montón de explicaciones, para el ciudadano común dice, pero hacía falta esto, hacía falta, en un contexto en donde el mensaje que llega es que hay que reducir el Estado? Pero a ver, el Estado argentino claramente requiere ser repensado, es el producto, nosotros no llegamos a este punto por casualidad, son décadas. El kirchnerismo tal vez fue quien más lejos llevó la expresión de la frustración y del fracaso. Como digo yo, hoy cuando escucho a la expresidenta siento que estoy viendo un programa de televisión de hace 40 años en blanco y negro. Lo que creo es que el compromiso por cuidar la plata de la gente, por lograr que los progresos que hemos tenido en la Ciudad de Buenos Aires se extiendan a otras ciudades del país, es un compromiso que tenemos. Digo, podemos discutir si el nombre del cargo, si el cargo, si la función, y lo admito. Son dos cosas, por eso es importante por eso. Digo, escuchamos, Nelson. Por eso, escuche hoy a la gente que reaccionó con eso y se van a dar cuenta que usted puede tener las mejores justificaciones. Hoy había mucha gente, votante ustedes, indignantes, porque es contradictorio. Con un elemento de austeridad uno dice, bueno, en fin, voy a restringir lo máximo posible lo que necesito. ¿A ustedes les sorprende la vigencia que en el núcleo duro hoy tiene Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que hay un porcentaje nostálgico en la Argentina, lo hubo siempre. Cristina Fernández de Kirchner representa una narración política, un relato político que es inconsistente con la realidad del país que dejó. De manera tal que yo creo que cada día ese contraste entre la realidad y el discurso se va cayendo solo. Nuestra obligación no es discutir con ella, sino discutir con el país que ella expresó. Con y que ella expresó probablemente como nadie, el de la corrupción. A veces yo digo, lo contrario del kirchnerismo no es el antikirchnerismo, lo contrario del kirchnerismo es la pluralidad, es que podamos conversar, que los funcionarios vengamos a los programas a explicar lo que estamos haciendo, es la república, eso es lo contrario del kirchnerismo. Lo vivimos y yo confío mucho en nuestra sociedad, confío mucho en que es la propia gente la que construyó el cambio que encarna el gobierno actual. Y creo que eso lo va a defender en las elecciones. Ahora, frente a esto, por supuesto, está la idea de aquel que se siente desamparado y dice, bueno, tal vez la solución es aquella. ¿Son conscientes que esto puede ocurrir? Claro, y precisamente por eso tenemos que reforzar nuestra conversación con la sociedad, como la que acabamos de escuchar que tuvo el propio presidente. Es decir, hay una parte de la sociedad que ve con mayor o menor simpatía a este gobierno, pero de algún modo tiene esperanzas en que estamos en el camino correcto. Y yo entiendo que puede haber algunos que dicen, bueno, lo que ustedes están proponiendo a mí todavía no llegó. Y lo que nosotros tenemos que hacer con ellos es precisamente acercarnos, invitarlos a sumarse, porque de vuelta, esto no es una construcción política como las de antes, que se hacían desde el Estado hacia la sociedad. Esto es la propia sociedad, lo vimos claramente en la última movilización espontánea, donde era la propia sociedad la que nos venía a señalar, señores, vayan a fondo. Y nosotros somos deudores de eso. A ver, quiero compartir con usted también este fragmento que la tiene como protagonista, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por favor. Para vos, Cristina Fernández de Kirchner. Me alegra mucho volverte a ver con tanta gente, con tanto cariño. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Hola. Hola. ¡Ay, te vi! ¡Hola! Aquí, ahí está. ¿Cómo estás, Cris? Bien, ¿cómo estás, Gabriel? Bien. Medio país me habló de vos. Medio país me habló de vos. Sí. Y de tu video, y lo vi. Ha pasado eso que hoy en día veníamos con un crecimiento y de pronto, ¡pum!, se termina todo. Y empezamos con la menos venta y con el aumento de la harina,
con el aumento de la luz, del gas, bueno, todas esas cosas. De lo que le pasa a todos los argentinos, Gabriel, o por lo menos a mucha gente, la gran parte. ¿Qué le respondería al panadero? Que recuerde que este presente es el resultado de esa presidencia y que lo que nosotros estamos tratando de hacer es precisamente devolverle las oportunidades a este panadero y a tantos otros panaderos y a tantos otros argentinos. Hay un componente muy hipócrita en el punto de vista con el cual está encarando la campaña la expresidenta. Y eso tiene que ver con, no se trata de técnicas electorales, herramientas de campaña. Digo, hay un viejo refrán muy sabio, el hábito no hace al monje. Digo, todas estas cosas se podrían haber hecho durante 12 años. Y lo que vemos que durante 12 años lo que hubo fue un verdadero latrocinio. Hubo... Claro, pero ahí quiero marcar esto, porque más allá de las explicaciones racionales, la realidad que vive Gabriel es que a él le fue mejor con el kirchnerismo que con el macrismo. A él le está yendo probablemente hoy no tan bien como le iba antes, porque el kirchnerismo lo que hizo fue desfondar los recursos de nuestro país. Es el viejo sistema populista que estamos tratando de abandonar y que nos cuesta tanto, ahora, por el cual nos gastamos los ahorros, y cuando nos gastamos las reservas y nos gastamos los ahorros, quedamos débiles. Nos pasa en el cuerpo humano, le pasa sin duda a los... Qué difícil, usted lo puede explicar, hacérselo creer que es verdad quien antes le iba bien hoy le va mal, ¿no? Es un desafío hoy que lo marca la realidad, Lo primero, ¿no? es aceptar su realidad y no es otro cambio cultural enorme. Un gobierno que dice la verdad, que muestra los números que la realidad le enfrenta a través del INDEC, a través de los números de economía. Estuvimos años mintiéndonos, y fue precisamente el periodismo uno de los lugares donde se podía decir la verdad, porque el Estado nos mentía, y esa práctica de mentir nos hacía una vieja práctica de la política argentina, que este gobierno vino a reemplazar, pero no la vino a reemplazar porque es un gobierno de iluminados, lo vino a reemplazar porque la sociedad está harta de la mentira. La sociedad se cansó, o una parte mayoritaria, al menos de la sociedad, se cansó de que desde el Estado se le mintiera. Muy bien, ministro. El desafío va a ser fundamentalmente darle a la gente la esperanza de que el presente pueda ser ya mejor, ¿no? Hoy el presente es muy duro para mucha gente que votó al gobierno y hoy está peor. Ese es un punto que va a constituir un verdadero desafío para la campaña del gobierno. Para el gobierno, además, como no tenga la menor duda, que es un gran desafío para el gobierno y es un gran desafío para la sociedad enfrentarse a la verdad. Y estoy seguro que ese encuentro entre al menos un sector mayoritario de la sociedad y este gobierno lo vamos a ver reproduciéndose a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ministro, muchas gracias. No, gracias a usted, Nelson. Como Muy bien, me voy a dialogar con el ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, porque obviamente en el contexto de lo que estamos viviendo, la campaña y demás, están los hechos de la vida, de la realidad, ¿no? Y uno de los asuntos más delicados que hoy tiene la Argentina es el del narcotráfico, y venimos escuchando y viendo los operativos que se están haciendo y nos interesa saber qué está pasando desde el punto de vista más allá de la participación de las fuerzas de seguridad, de la seguridad nacional. Ministro, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a usted y buenas noches a la audiencia. Esto que estamos viendo de la cantidad de vuelos que hoy en la Argentina se descubren y demás, ¿es producto de qué? De un déficit de control, más allá de lo que se encuentre, pero que refleja para el ciudadano, refleja una situación de indefensión de la Argentina? Bueno, significa una decisión de nuestro gobierno de atacar el narcotráfico. Quiero dejar en claro que quienes atacan y actúan en el narcotráfico, la seguridad interior, son las fuerzas de seguridad. En el caso de la fuerza de defensa solamente actuamos, que tenemos vedado por ley eso, solamente actuamos en colaboración y en apoyo logístico en el control del aire que tiene la Fuerza Aérea. Correcto. Por eso mismo nos interesaba, porque lo que hemos visto es la proliferación de vuelos que comienzan a ser que no son proliferación de vuelos. Es más, hay menos vuelos que antes. Lo que pasa es que ahora los detectamos, ahora los atacamos, ahora los controlamos, ahora tenemos más horas de radar, de control, tenemos más horas de vuelo, tenemos más avión dispuesto dentro de las debilidades y la falta de medios que tenemos. Y tenemos una decisión política de nuestro gobierno de ir a fondo y de atacar el problema ahí donde está. Nosotros, en lo que a nosotros respecta, hemos puesto 2 radares más. Tenemos en
en marcha poner 3 radares en el norte. Con esos 3 radares que ya están... ¿Eso es suficiente? Con esos 3 radares que ya los tenemos y estamos avanzando en los sitios radares, en lugares importantes, hemos más que duplicado las horas de control de radar y ya tenemos el monitoreo desde el Pozo de Merlo, el centro de monitoreo, las 24 horas trabajando. Antes los narcos sabían de qué hora a qué hora estaba un radar y sabían a la hora que tenían que pasar. Hoy no lo saben, son aleatorios y se multiplicaron las horas. Y tenemos resultados. Controlando más del doble las horas de radar, tenemos un 22% menos de TAI, de vuelos detectados. Quiere decir que no es que hay más vuelos irregulares, hay menos vuelos irregulares, nada más que ahora los vamos, los buscamos, los encontramos y tenemos un procedimiento que es el decreto de derribo que nos da un procedimiento para exigirlos a descender, para exigirlos a aterrizar y si no aterrizan, bueno, podemos hacer otras cosas para agarrarlos. Necesitamos también colaboración, y es en lo que se está avanzando, colaboración de los países vecinos. ¿Y eso cómo está? Porque obviamente las fronteras constituyen un desafío enorme para la Argentina. Bueno, se está trabajando a nivel del Ministerio de Seguridad, a nivel de Cancillería, para lograr la colaboración de países hermanos como Bolivia, Paraguay. Brasil está actuando también muy fuerte en eso, para poder sofocar esto globalmente, ¿no? Pero también debemos ser muy, muy serios. Nosotros creo que poniendo los radares y poniendo los 3 radares, poniendo los aviones que vamos a poner y las horas de vuelo que vamos a poner y las horas de radar que vamos a poner, en muy poco tiempo vamos a reducir al mínimo el tráfico aéreo en la droga. Pero el grueso va a entrar por tierra y por vías navegables. De los lugares que ustedes tienen detectados, habíamos visto lo que había pasado en Paraguay, Bolivia y demás, ¿son esos los principales lugares o vienen desde otros lados también? Por ahora eso, ¿no? Con Chile tenemos la cordillera, que es un frontón y es más difícil, algo de tráfico hay. Brasil tiene bastante controlado sus fronteras y está trabajando y bueno, estos países son las fronteras más calientes, que se está trabajando y se está interactuando con ellos, ¿no? Ahora, tenemos también, y en eso quiero reconocer al presidente, que en épocas difíciles, en épocas de vacas flacas, ha decidido aportar a esto, ha decidido trabajar, ha decidido recuperar lo que son las fuerzas de defensa y de seguridad, y hemos podido dar avances importantes en eso, hacer un plan de inversión plurianual y haber también recuperado salarialmente a las Fuerzas Armadas, recuperarlas en el respeto también que se merecían. Estas son Fuerzas Armadas de la democracia, Fuerzas Armadas que están al servicio del Estado, que somos todos, no de un proyecto político, y de la democracia, que es la forma de vivir que tenemos los argentinos. Nos interesaba este testimonio suyo porque efectivamente entre los nuevos roles de las Fuerzas Armadas, junto con la imposibilidad por ley de hacer tareas de inteligencia interior, de actuar interior, el tema de defensa de la frontera es un tema clave, ¿no es cierto? Para un aspecto que hoy las principales amenazas de nuestro país no es una guerra con ningún otro país, es el narcotráfico. Por ahora es eso, y en eso estamos trabajando y muy bien, pero también hemos logrado avanzar en poner las Fuerzas Armadas en épocas de paz al servicio de la gente, de las instituciones, de los problemas. Y, por ejemplo, hemos tenido un comportamiento ejemplar de las Fuerzas Armadas el año pasado en 7 provincias, este año en 15, desgraciadamente, que estuvieron el tema de las inundaciones, además de las emergencias, en donde hemos podido desplegar 3.000 hombres en todo el país. Hemos podido poner aviones, helicópteros, Unimog para rescatar evacuados, hemos puesto nuestras unidades al servicio de los evacuados, hemos sacado cocinas de campaña a dar de comer a evacuados, hemos puesto gomones, barcos, botes rígidos, hemos podido poner potabilizadores de agua, hemos podido trabajar también con ensachetadores de agua, distintos tipos de trabajo que se ha desarrollado y ha recibido nuestras Fuerzas Armadas el reconocimiento de intendentes, gobernadores, y del mismo presidente de la Nación y de la comunidad toda. Y hemos hecho un trabajo en equipo que es lo que nos indica el presidente, con los gobernadores y los intendentes, sean del color político que sean, sin discriminación,
y trabajando también en equipo con todas las áreas del gobierno nacional, que ha sido un trabajo ejemplar y algo, dentro de las desgracias, el problema, algo de digno de destacar. Ministro, muchas gracias. Gracias a usted. Perfecto. Cuando vengamos estamos hablando con Martín Seffel, tantas cosas para compartir con un hombre de un enorme talento como actor y además de un gran compromiso con la realidad de nuestro país. Ya volvemos, no se vaya. Muy bien, Martín Seffel no necesita ninguna presentación, así que usted lo vio en tantas cosas inolvidables. Voy a mencionar el clásico que es los simuladores y en tantas otras. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien, tratando de... contento por todo esto que nos pasó últimamente, con un esfuerzo tan grande, la novela y los mismos de los premios. Y bueno, y siempre pensando en historias nuevas para contar y en cosas nuevas para hacer y con ganas de seguir tratando de dándole a la gente productos de calidad y buenas historias, ¿no? Le cuento a la gente, te quiere mucho la gente, pero además tus colegas, que eso es un elemento difícil. A veces a veces la gente quiere al personaje público, no conoce cómo es en el privado, te quieren tus colegas, ¿eh? Yo traté siempre, Nelson, de manejarme con mucho respeto. Soy una persona que, la verdad que hace 25, 28, 27 años que estoy en esto, que hice de todo en esta profesión, empecé desde la nada misma y haciendo mis primeros pasos ya más grande. Y siempre traté de manejarme con un amor profundo por lo que estaba haciendo, que era lo que quería hacer, y con mucho respeto por el trabajo, por el compañero, por el objetivo, tratar de ponerme por debajo del objetivo. Creo que siempre lo más importante es el objetivo a cumplir. Y bueno, y siempre con buena energía tratando de sumar. Siempre destaco el ejemplo de lo que representó tu empresa conjunta con Pablo Echarri, a quien algún día aspiramos a tenerlos juntos aquí, porque fue un ejemplo interesante de la convivencia con la diferencia. Es decir, que este es el desafío, porque a veces creemos que la convivencia es solamente posible cuando tenés todo al unísono, cosa que no ocurre, ¿no? No, nosotros nos unimos pensando completamente diferente, tomamos la decisión de hacer cada uno su camino pensando de manera diferente, pero siempre con una relación basada en el respeto y la admiración mutua profesional, teniendo diferencias que hemos discutido de política infinidad de veces, y muchas veces nos encontramos queriendo lo mismo, tratando de lograrlo de maneras diferentes. Pero a mí me parece que lo único que no se puede discutir es lo obvio. Qué buena frase, lo único que no se puede discutir es lo obvio. Entonces hay cosas que no se pueden discutir. Yo quiero decir, este piso es naranja. No importa quién lo dijo, si quiero a quien lo dijo o no lo quiero. Pero hay que poder ver, pegarnos, como siempre digo, un baño de humildad, para poder ver la realidad como la realidad es y no querer modificarla de acuerdo a nuestros intereses. Pero la verdad que con Pablo hemos mantenido una relación profesional muy buena, de muchísimo éxito, nos ha ido muy bien en todo lo que emprendimos y bueno, y nos seguimos teniendo un cariño enorme, seguimos compartiendo actividades en Sagay, yo quiero mucho a su familia, a la mía, y la verdad que me parece que, como decís vos, es posible trabajar cuando uno lo hace con respeto y en el disenso, que a veces genera complicaciones. Viajás mucho por el país. ¿Cómo ves al país hoy? Mirá, yo creo que estamos atravesando un momento difícil, pero con algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con la verdad. Yo creo que hoy estamos viendo nuestra propia realidad. Hoy el país, todos los ciudadanos tenemos claridad de los números, claridad de lo que pasa. Yo creo que este gobierno lo que ha hecho es transparentar un montón de cosas. Uno sabe que tiene una inflación alta, que está bajando, pero que es alta, pero sabemos cuál es. Tenemos un índice de pobreza que es alto y que tiene que bajar, pero sabemos cuál es. Entonces, me parece que hay un trabajo de transparentar y de poner las cosas sobre la mesa y decir la verdad. Yo creo que a lo largo de muchos años hemos escuchado la música que queríamos escuchar, que generalmente viene cuando hay un proceso eleccionario, donde nos cuentan las cosas que van a hacer y que una vez que pasa ese proceso no se hacen. Y creo que me parece que es buenísimo entender que para poder construir este país, para mí que está tan golpeado por tantos años de distintas gestiones, se tiene que construir sobre el cerramiento absoluto de esta grieta de la que hablamos habitualmente,
Y sobre todo teniendo en cuenta que las ideas no tienen paternidad. Las buenas ideas tienen que estar por delante de todo. Y creo que es un momento extraordinario para que tanto los empresarios, como la gente, como los políticos, como los periodistas, todos tomemos el compromiso de poner la Argentina por delante de nuestros intereses personales. Eso cuesta. No se ha podido lograr en 34 años de democracia. Es difícil. Es difícil porque... permiso que te tuteo. Sí. Vos dijiste una frase que para mí es clave, que es la democracia. Me parece que hay que saber entender esto de la democracia. Y la democracia implica que cuando tenemos un gobierno que es elegido por el pueblo, tenemos que tratar de acompañar el proceso de ese gobierno, no sin oposición y no con obsecuencia, pero sí entender que hoy tenemos un gobierno que tiene que hacer su proceso y que tiene 1 año y medio de proceso después de casi 27 años, creo que, de peronismo y 2 años de radicalismo, si no me equivoco, desde que volvimos a la democracia. Sí, vos, en total 8 años de radicalismo, el resto fue todo el peronismo. Todo peronismo, entonces creo que este gobierno tomó una responsabilidad muy grande y está trabajando denodadamente para que el país salga adelante. Creo que no lo va a poder hacer ningún gobierno si no nos ponemos de acuerdo entre todos. Qué notable que eso se viene diciendo desde la época de Perón cuando volvió, ¿no? Y no se logra, ¿no? Bueno, porque creo que vuelvo a repetir. Me parece que hay un no lo logra la comunidad política, que es la que debería dar el ejemplo, de ¿no? egos personales. Creo que hay... la peor batalla del ser humano es contra su propio ego, y creo que acá lo que hay que terminar de entender es que hay que empezar verdaderamente con humildad a escuchar, a aceptar, modificar y entender que las ideas pueden provenir de quien supuestamente está en la vereda de enfrente, pero si son buenas ideas hay que tomarlas. Y me parece que hay que saber para qué uno quiere estar en el poder. El poder verdaderamente es una herramienta para cambiarle la vida a la gente, no es una herramienta para empoderarme yo como persona y a partir de ahí hacer lo que a mí se me ocurra o pretender por lo menos hacerlo. Creo que hay que tomarlo como una verdadera herramienta, porque la política es eso. Muchas veces uno ha pensado en participar o en ver si puede meterse en política y ayudar, pero con este criterio, con el criterio genuino. ¿Y qué es lo que te dicen primero? No te metas en política porque es mala palabra. Claro. Y yo creo que no. ¿Te gustaría? Sí, cada vez lo pienso más seriamente porque creo que... Porque pienso mucho en mis hijos, Nelson. Pienso mucho en mis hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Lola tiene 14 y Pedro 12. ¿Y qué te dicen? Y me preguntan, papá, ¿cómo ves las cosas? ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor? Le digo, mira, hija, estamos asumiendo un momento difícil. El país está viviendo una realidad, pero creo que dimos el puntapié inicial, que es tener claridad de dónde estamos parados. Yo creo que desde ahí se sale. Es como cuando vos tenés una enfermedad. Si vos sabés qué enfermedad tenés, podés luchar. Si a vos no te dicen cuál es la enfermedad, es difícil. Entonces yo creo que nosotros hoy sabemos cómo está la Argentina. Y a partir de eso me parece que estamos luchando, y estamos luchando fuerte. Creo que seguramente hay errores, porque también me parece que la obsecuencia no es buen consejero. Hay errores, pero también hay un gobierno que se equivoca y que corrige, que eso para mí es muy valorable, porque cuando hay un error se corrige. Y me parece que volver sobre tus propios pasos es un punto de humildad. Martín, recorres el país vos. Sí. ¿Cuál es la experiencia que tenés? Porque cuando uno habla con la gente en la realidad, y sobre todo en los lugares donde uno nota, ¿no?, que la pobreza y la marginalidad no es un concepto, sino una realidad, ¿qué te devuelve esa realidad? Mira, a mí lo que me da, el mensaje que estoy recibiendo es que independientemente de lo duro, de la dura realidad que le toca vivir a mucha gente, elige el camino del bien, elige el camino del trabajo, elige el camino de la honestidad. Y yo creo que ese es el mensaje más fuerte que estoy recibiendo. Es el mensaje de: he tenido una vida muy difícil, me han faltado millones de herramientas, pero he logrado o estoy logrando hacer algo con mi vida. Y me parece que ese es un mensaje que a mí por lo menos me ha conmovido mucho y me ha emocionado por momentos mucho, porque charlas con mucha gente que tiene una vida común y una historia de vida extraordinaria, ¿no? Gente que se ha educado criando llamas y que terminó vendiendo toda su colección de tejidos en Milán, habiendo terminado el colegio a los 30 años.
Y cuando escuchás todo esto decís, bueno, se puede. Ahora, ahí tiene que estar el Estado. Ahí tiene que estar el Estado. Ahí tiene que estar el Estado, ahí tiene que estar ayudando el Estado. Y yo creo que lo está haciendo en el marco de sus posibilidades. Porque también siento que hay un nivel de crispación que es muy grande. ¿Lo notás que todavía persiste? Sí, yo siento que hay un nivel de crispación que tiene que ver con lo que hablamos al principio, que tiene que ver con los objetivos personales sin anteponer la realidad del país. Entonces, tenemos un gobierno que está hace 1 año y medio, con aciertos, con un espíritu de trabajo importantísimo, con algún error, seguro, que es parte del hacer también los errores, pero sí siento que se está haciendo un trabajo y que estamos esperando el primer error para entrar muy fuerte. Y cuando hablo de entrar, hablo de todos. Es como que tenemos mala memoria. Digo, tenemos que tratar de fortalecer a quien hoy le toca esta responsabilidad. Pensando distinto. Yo fui socio de Pablo con la presidencia de Cristina Kirchner y yo nunca salí a decir si Cristina Kirchner tal cosa o tal. Yo creo que... Y si me hubiera tocado trabajar en ese gobierno, hubiera trabajado, si era por el bien de mi sector o de lo que yo podía contribuir. Creo que de eso se trata de poder, de pensar en el país, no en uno, y decir... Y también fui socio de Pablo en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces me parece que esto es lo que yo, por lo menos, he demostrado con mi actitud de que se puede hacer. Y creo que sería importante que lo podamos hacer todos. Es muy interesante esto. Y te hago esta pregunta en este contacto de la gente, porque obviamente la crispación, nosotros en nuestros ámbitos, en los medios, ha tenido y tiene mucha presencia, ¿no es cierto? Este fenómeno de la crispación, la antinomia y demás. ¿Notás que cuando bajás al llano de esa gente, eso tiene igual presencia o es algo mucho menor? Mucho menor. Mucho menor. Mucho menor. Mucho menor. Y es increíble y notable que mucha gente que la está pasando muy mal, mucha gente que te dice, estamos convencidos de que este es el camino. Te lo dice mucha gente. Te lo dice mucha gente, mucha más de lo que uno se imagina. Hay otros, por supuesto, que te dicen, sí, bueno, ahora está mucho más difícil que antes, pero también antes, un poco recién escuchaba lo que decía el ministro de Cultura, ¿no? Y, bueno, es cuando vos estás generando una ficción que después no vas a poder sostener en el tiempo. Bueno, hay un momento que se acaba. Y obviamente aparece y te cae la realidad. Y cuando te cae la realidad fuerte. Entonces, es lógico que haya gente que siente esto. Pero creo que la gente está convencida de que hay un cambio. La gente está convencida de que las cosas, que estamos yendo hacia ese lugar. Y yo creo que tenemos que pensar que yo lo que siento es que tenemos un presidente que trabaja a largo plazo, que no es cortoplacista. Cristina Fernández de Kirchner ha mantenido un nivel de vigencia en su núcleo duro que todavía es importante y genera toda esta incertidumbre electoral de si gana o no. ¿Te sorprende? No, no me sorprende. Me sorprende, digamos, no me sorprende porque creo que hay gente que ha creído en la expresidenta y en el relato kirchnerista. Sí me sorprende que frente a determinadas realidades no hayan podido asumir los errores y cuáles fueron las cosas que se han hecho mal. ¿Por ejemplo? Sí, frente a todo lo que ha pasado, frente a los hechos que han pasado de corrupción, vos tenés que decir claramente, si ese gobierno apoyó el proceso de Venezuela y hoy en Venezuela pasa lo que pasa, vos tenés que poder decir que eso está mal. Eso está mal, eso es no dejar pensar, eso no se puede apoyar. Una cosa es que tengamos problemas, que tengamos dificultades, otra cosa es ese nivel de represión, ese nivel de daño. Entonces, cuando vos ves algo que está mal, tenés que poder decir que está mal. Y no pasa nada. En la Argentina nos desesperamos por tener razón, en vez de intentar ponernos de acuerdo. Es decir, no tenés razón. Y no es la frase es, no estoy de acuerdo, tratemos de llegar a un acuerdo, porque si no uno se queda con una cantidad de tener razón que no sirven para nada. La última tiene que ver con lo que ha sido, lo que es parte del actor y demás, ¿no es cierto? Esto de generar expectativas
te está mirando la gente y si te preguntara, y Martín, ¿tu sueño cuál es? Mi sueño hoy, Nelson, es que mis hijos crezcan bien, sanos, felices, que encuentren una vocación como encontré yo. Y hoy la frase que me definiría más es que me duele mucho la herida ajena. Me está doliendo mucho la herida ajena y me parece que eso es lo que hace que uno empiece a tener cada vez más deseos de poder curar esas heridas. Martín, gracias. Gracias por invitarme. Qué frase la del final, ¿eh? Ya seguimos. Muy bien, para el final este ejercicio de memoria. Por favor, ponemos en pantalla esto que es un extracto, un título de un reportaje dado por Néstor Kirchner en el año 2002. Si una provincia quiebra, el gobernador debe ir preso. Así que, si Néstor Kirchner viviera, seguramente Alicia Kirchner iría presa. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Y al despertar en cada amanecer, yo soy